En la comunicación, igual que en otros contextos, existen unas habilidades llamadas innatas. Estas son naturales y se dan desde el momento en el que nacemos. En este caso específicamente hay personas con cualidades innatas que hacen que sobresalgan o resalten y tengan éxito en la comunicación. Podemos destacar como características o cualidades innatas la voz, su simpatía y su carácter fuerte y honesto. Son situaciones de comunicación continua y permanente que nos obligan a ser utilizadas, ya sea en entonación de voz, en fluidez al hablar, en movimientos corporales, para poder encajar con nuestro entorno y cuando vayamos a generar un mensaje sea claro. Fórmula de las 3B: visual, vocal y verbal. Tenemos la visual, que es donde podemos encontrar al momento de transmitir un mensaje, gesticulaciones, movimientos, desplazamientos. También encontramos aspectos físicos, ya sea la parte facial, el cabello, el color de nuestra piel. Encontramos también accesorios, lo que usamos, todo como nos veamos, el aspecto que la otra persona vea en nosotros. Es el impacto que encontramos al momento de transmitir un mensaje y lo que va a ver el receptor. Vocales. Es la entonación, la fluidez de la voz, la fuerza, el volumen, al momento de transmitir un mensaje, que es lo que necesitamos para poder determinar con claridad, entonación, que el mensaje que vamos a transmitir sea claro y conciso y que el receptor nos capte o nos entienda. Y por último tenemos los verbales, que es donde encontramos estructuras de las ideas, el contenido, los temas que vamos a transmitir al receptor. Este tipo de comunicación se refiere a todo lo que lleva o transmite un mensaje sin necesidad de expresarlo por medio de la voz o por medio del habla. Es todo aquello que se puede transmitir por medio de los movimientos de nuestro cuerpo, de los gestos de nuestra cara y demás. El contacto visual es el contacto directo entre las personas cuando están hablando o escuchando. Debe tener características especiales, como por ejemplo que sea con completa naturalidad, que exprese sinceridad y también convicción. También se denomina como posición física del ser humano. En estas encontramos también el carácter del comunicador. Por ejemplo, una persona autoritaria, dueño de una empresa, va a hacer una reunión con sus empleados. Este tiene que saber su postura y sus movimientos. No puede exagerar, aunque hay algunos tips para poder saber cómo movernos y cuál puede ser nuestra postura. Entre estas está el no exagerar en movernos, observarnos, mantener nuestro estilo propio y entre otras más. Los gestos y la expresión facial reflejan el entusiasmo, la espontaneidad y además la naturalidad a la hora de transmitir un mensaje. Son los elementos de mayor impacto visual. Por lo tanto, hay que reflejar energía, interés en lo que se está tratando de decir. También no se puede tender a exagerar, hacer movimientos bruscos. Todo tiene que ser con completa naturalidad, al igual que anteriores elementos que hemos mencionado. La expresión corporal es muy importante y sobre todo sonreír, pero hacerlo de manera natural y, por supuesto, sincero. Las ciencias y disciplinas que apoyan el tipo de comunicación no verbal son la kinésica, la proxémica, la comunicación artefactual y la paralingüística. En estos puntos es importante hablar sobre la proxémica, que es la disciplina encargada del estudio de los movimientos dentro de un espacio.
¿Cuándo? En el momento en el que nos vamos a comunicar. ¿Por qué es importante? Porque del tipo de desplazamiento, dependiendo también del tipo de auditorio que yo tenga o las personas con las que yo me quiera comunicar, existen distancias y existen ciertos elementos que pueden hacer que mi comunicación sea todo un éxito, o sea beneficioso, o que por completo sea un desastre. Edward Hall identificó 4 tipos de distancias en el momento de la comunicación: la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública. En esta podemos encontrar 2 objetos. El primero, integrados. Estos objetos son los que son utilizados y los que necesitan en un sitio determinado. Por ejemplo, en un aula de clase se necesitan marcadores, una pizarra, un tablero, marcadores, borradores y todo lo que se necesite para poder dar una clase a nivel tangible. Por otro lado tenemos los objetos incidentales, que son objetos sin influencia o sin importancia al momento de ser utilizados en un sitio determinado. Por ejemplo, el aula de clase. Entonces pueden haber objetos como el ventilador, una lámpara, que no son necesarios para la clase. Dentro de las funciones específicas de la voz se encuentra denotar nuestra personalidad, o sea, gracias a nuestra voz las personas son capaces de distinguirnos, o sea que nuestra voz nos hace únicos entre el resto de las personas. La segunda característica o función de la voz, muy importante, es expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. A través de la voz, del tono como yo hablo, se pueden saber, los demás pueden saber mis intereses, mi filosofía de vida, mi estado anímico. Todas esas cosas son capaces de expresarse gracias a la voz. La tercera función es transportar un mensaje, pues ya como lo hemos dicho, llevar el mensaje, y somos nosotros quienes decidimos de qué manera hacerlo, o sea, cuál es la velocidad que voy a utilizar a la hora de hablar, cuál es el tono de voz, cuáles son las palabras con las que me voy a expresar. Cuarto, generar imágenes. A través de nuestra voz, de los distintos matices o de la flexibilidad de nuestra voz, podemos crear imágenes en el cerebro de los demás, igual que los demás pueden crearlas en el cerebro nuestro. Por ejemplo, en un cuento se puede transformar la voz de una princesa a la voz de una bruja, y sin necesidad de ver imágenes, solamente con mi voz las personas pueden imaginarse los personajes gracias a esa función especial de la voz, que es generar imágenes. La quinta es expresar, hablar y comunicar. El éxito de la comunicación depende en el 38% de esta función en específico. Esto ayuda a reconocer las principales funciones de la voz, habilidades, características, lo cual nos ayudan a poder generar un mensaje claro y conciso al receptor. A través de nuestro aparato fonador, el habla se articula con diferentes sonidos. Existen unas características especiales de la voz, son 4, empezando por la claridad, que es la cualidad principal en una buena dicción. La segunda es la pureza, que es la condición de una voz limpia, clara y sin ningún inconveniente en el mismo aparato vocal. La tercera es la intensidad o el alcance, que es la característica que afecta directamente la escucha y por supuesto el entendimiento en el momento de poder comunicarme. Pues cuanto más intensidad y resonancia yo utilice, mejor va a llegar el mensaje y de la manera como yo deseo que llegue. La última es la variedad o flexibilidad vocal, que es la modulación de la voz. Esta habilidad verbal también nos permite comunicarnos como seres humanos, poder interactuar, poder empatizar
poder hablar y expresar nuestras ideas y sentimientos. Entonces, esta es la habilidad verbal. Tenemos un tipo de escalón o escalera donde podemos determinar ciertas pautas o ciertas comunicaciones afectivas. Entre estas estamos en orden: la preparación, conocimiento, inteligencia y convicción.